Noticias y se encuentra ya en la cabina de RPP la congresista de Alianza para el Progreso, María Acuña. Vamos a preguntarle sobre el ministro del Interior también, pero a propósito de su presencia aquí con nosotros, ella ha presentado además un proyecto de ley para declarar en emergencia el sistema penitenciario hasta el año 2030. Sobre eso también le preguntaremos. Bienvenida, muchas gracias. Buenos días, Mávila. Buenos días, don Fernando. Buenos días, señora Acuña. Lo primero que queríamos conocer es cuál es su opinión. El señor Anderson se acaba de retirar y ha dicho que el ministro del Interior se tiene que ir. ¿Cuál es su lectura? Porque entendemos que hay bancadas que estarían impulsando o el pedido de renuncia o incluso una interpelación, más allá de una censura, contra el ministro por lo ocurrido con el general Angulo. Sí, Mávila, yo creo que el ministro ya debería de renunciar para no estar en estos temas por todo lo ocurrido, pero sin embargo nosotros vemos de que él no tiene ni planes ni objetivos y para mí ni siquiera hubiera sido nombrado ministro. Muy bien, entonces él debe renunciar. Si no lo hace, ¿qué deben hacer ustedes, congresistas? Tenemos que interpelarlos. Bueno, la respuesta está clara. Hablemos sobre otro tema que tiene que ver con la seguridad ciudadana también, que es el último escalón, digamos, del procedimiento institucional, que son las cárceles. Usted está planteando un proyecto de ley para que se declare en emergencia todo el sistema penitenciario peruano, es decir, las 68 cárceles del Perú, que están sobrepobladas, como sabemos, y al mismo tiempo usted propone que se acentúe el aspecto productivo de la vida de los internos en las cárceles, incluso restableciendo la vieja idea propuesta en su momento por el general Odría de crear colonias agrícolas en la selva, para que los presos vivan sin paredes, pero obligados a trabajar la tierra para costear el gasto que supone mantenerlos ahí. Explíquenos, por favor, por qué este proyecto y qué viabilidad tiene en las actuales circunstancias. Gracias, don Fernando. Sí, nosotros en este momento que vivimos en una crisis en el estado de la inseguridad ciudadana que vivimos todo el país y teniendo en cuenta en que hoy los presos están hacinados en todas las cárceles. Ahora no está lleno el 100%, está el 130% de las cárceles sobrepobladas. En un año salen 15,000 presos y entran 20,000. Así es que ese tema tiene que verlo el Ejecutivo y tiene que haber políticas para que así este sistema penitenciario se tenga que resolver. No podemos permitir que en el Perú tenemos terrenos que pertenecen al Estado y podemos hacer convenios con los gobernadores regionales para que así el INPE pueda construir cárceles y se pueda descentralizar las cárceles y asimismo hacer cárceles productivas, agrícolas, industriales, y que muy bien podemos socializarlos a los presos para que así ellos puedan ser personas productivas y para que no puedan ser una carga al Estado. Es un tema bien polémico, pero acá estoy leyendo que usted ha propuesto una disposición complementaria de su iniciativa, construir, por ejemplo, penales en la isla San Lorenzo y la llamada colonia penal del Cepa, que contaba con 38,000 hectáreas en medio de la Amazonía de la región de Ucayali y que dejó de funcionar en el año 87, que podría ser, dice usted, una colonia agrícola autosostenible. Pero para esto se requiere la voluntad de varios actores políticos. Por supuesto, tiene que haber una política del gobierno. Y expedientes técnicos. Lo que pasa que nosotros estamos proponiendo que la cepa se vuelva a reabrir, porque esto ya funcionaba en la época de Odría, ¿no? Hasta los 80 y tantos, sí. Se usó durante más de 30 años. Y son 38,000 hectáreas de terrenos que ahí ya estaba funcionando esta colonia productiva. Así es que nosotros lo que estamos proponiendo es que se vuelva a reabrir con esa experiencia, que se lleven a los internos allá y que estos puedan generar y puedan ser productivos y no ser una carga para el gobierno. ¿Qué hacemos con el tipo de internos
que tenemos y que en su mayoría preocupa a la ciudadanía, porque han convertido los penales, más allá de centros de rehabilitación o de resocialización, en extensiones de sus centros de operaciones. ¿No? Las cárceles hoy por hoy, además con el problema que hay de la criminalidad organizada, que además se ha nutrido de prácticas que han llegado también, que han sido importadas, es complejo. Hay presos de alta peligrosidad y lo que más bien parecería es que faltan cárceles que ofrezcan garantías para que desde el interior de los penales no se continúe planificando delitos. ¿Cómo analiza usted esa perspectiva del problema? Si nosotros vemos la experiencia de la cepa en ese momento que Odría lo abrió, los internos eran los que tenían más de 25 años que eran sentenciados. Significa que iban a tener una vida de 25 años y que los llevaban en avión, te los tienen que llevar en avión. Entonces, y ellos la policía estaba resguardando porque son lugares tan lejanos en el cual ellos no van a poder tener internet. No van a tener esas herramientas que ahora tienen aquí en la ciudad para poder extorsionar, para seguir haciendo sus malas prácticas, ¿no? Usted ha mencionado el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles, y a eso hacía referencia Mávila cuando decía que en algunas de ellas los jefes de la banda siguen haciendo negocios y sobre todo, como sabemos, extorsionando. ¿Por qué no, en vez de ir a grandes inversiones que van a tomar mucho tiempo, la isla San Lorenzo, el CEPA en Ucayali, tomar medidas que hasta el momento no han podido concretarse de una manera general para que no sea posible técnicamente el uso del celular desde las cárceles? Por supuesto, estos son dos temas, porque no lo podemos llevar a todos los internos a la selva, ¿no? Son dos temas que tenemos que tomar. El corto plazo, el que ya tenemos nosotros las cárceles y que tienen que ser políticas del Estado y el INPE tiene que responder porque ellos son los responsables que dejan que pasen estos celulares dentro de las cárceles. Entonces nosotros tenemos que hacer un tema de presión y de sacarle cuentas al INPE porque ellos son los únicos responsables que ingresen la mala administración que tiene el INPE frente a las cárceles. De acuerdo. Yo quisiera preguntarle sobre otro tema. Usted es miembro de la bancada de APP, presidida por su hermano, digamos el partido, más bien presidido como secretario general por su hermano César Acuña, fundador de APP, ¿no? Alianza para el Progreso. ¿Cómo evalúa usted el desempeño de su compañero de bancada, el señor Soto, como presidente del Congreso? Mira, yo creo que el presidente del Congreso está haciendo una buena... está en el ejercicio, está haciendo una buena gestión. ¿Sí? Vemos que es una persona transparente, no tiene denuncias de corrupción. No da entrevistas, ¿eso es transparencia? Usted viene acá, contesta preguntas difíciles como esta, porque ya veo que no le es fácil contestarla, pero el señor Soto no se ha dignado nunca conceder una entrevista a la prensa independiente. Yo creo que hay que convocarlo, hay que insistir y yo creo que él, así como todos los congresistas, él tiene que responder por su gestión, ¿no? De acuerdo, pero usted ya tiene un juicio formado que es una buena gestión. ¿Qué logro le reconoce usted? Porque la opinión pública, como usted sabe, no le reconoce mucho. La tasa de aprobación es paupérrima y algunas decisiones que ha tomado respecto de bonos, respecto de aguinaldos, etcétera, no mejoran su imagen ni la del resto de los congresistas, ¿no? Lamentablemente, cuando se habla de bonos, siempre piensan de que el presidente del Congreso es el que los da, ¿no? Pero no olvidemos que son bonos que ya han venido desde gestiones pasadas que los ¿cómo se llama? Los trabajadores han conseguido por esas convenios que tienen ellos y solamente el presidente tiene que ejecutarlo, como en este momento que ha habido un bono que hace 2 años los trabajadores habían conseguido y bueno, pues la mesa directiva o el presidente tiene que
tiene que ¿Por qué ejecutar salió Marisol Espinosa? esos convenios que ya han sido con los anteriores presidentes han De acuerdo, sido ya comprendemos su respuesta. acordados. ¿Por qué es que han sacado o ha renunciado Marisol Espinosa al importante cargo administrativo que tenía en el Congreso? Y no me diga que no lo sabe, porque es miembro del mismo partido que usted, ¿no? APP. Claro, sí, es lamentable, pero también tenemos que considerar que ella está renunciando por un tema familiar, por un tema personal y ¿De usted verdad sabe. lo cree cuando los políticos dicen que no hay ningún tema? Hay que creerlo porque es su renuncia personal de ella, Pero ¿no? se le ha Entonces, reprochado todas estas gestiones para que el Congreso disponga de un terreno en el balneario de Santa María primero, luego en Ancón. Hay muchos gastos y muchos privilegios, ¿no? Claro, pero no olvidemos que la mesa directiva es la que decide qué van a construir, qué no van a construir, qué proyectos van a hacer, ¿no? Porque ella solamente creo que ejecuta lo que la mesa directiva acuerda. Entonces, también tenemos que respetar las decisiones de la mesa directiva y en todo caso los responsables son pues la mesa directiva, ¿no? Que en este momento no sea el momento de invertir 3 millones, que yo también no estoy de acuerdo, pero es su decisión de la mesa directiva. Quisiéramos preguntárselo al señor Soto, a ver si lo convence usted. De que nos den una entrevista. Por supuesto, De voy a acuerdo. hablar. Contamos con usted entonces. Muchas gracias, Gracias. señora María Gracias Acuña, por estar con nosotros. congresista de la bancada de APP, que es el partido fundado por César Acuña, como sabemos. Muchas gracias por su presencia. Muy buenos días. Hacemos una pausa, Mávila.